Bienvenidos a el primer episodio de Aprendizajes de Calidad, un espacio para reflexionar sobre la educación en Bogotá en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027, una educación que te responde. En este espacio hablaremos sobre la importancia del cierre de brechas de aprendizajes para garantizar oportunidades equitativas para todos los estudiantes de la ciudad. Le doy la bienvenida a Norbert Shadi, economista, jefe para el desarrollo humano, especializado en desarrollo infantil, educación y políticas sociales. Norbert trabaja en el Banco Mundial y ha trabajado en otras organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ha liderado investigaciones sobre el impacto de la primera infancia en el desarrollo económico y social. Sus estudios han analizado cómo la inversión en educación temprana puede reducir desigualdades y mejorar el capital humano a lo largo de la vida. Vamos a arrancar entonces, Norbert. Te doy todo el agradecimiento de estar acá y, por favor, un saludo especial para todos nuestros oyentes. Un saludo, muchas gracias. Norbert, gracias por acompañarnos y entramos en materia. Según el Banco Mundial, nivelar a un niño que no adquirió habilidades fundamentales en el momento adecuado puede ser hasta 5 veces más costoso que enseñarle correctamente desde el inicio. Y esto no solo impacta su desarrollo individual, sino que también profundiza las desigualdades sociales y económicas a largo plazo. Dado este alto costo de la nivelación y sus efectos en la desigualdad, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que los sistemas educativos pueden aportar para garantizar que los niños adquieran las habilidades fundamentales a tiempo y evitar que así se amplíen las brechas de aprendizaje y sociales? Gracias, secretaria. América Latina tiene un tremendo reto con la desigualdad, un reto histórico con la desigualdad. La desigualdad geográfica, la desigualdad a nivel de familias, y una desigualdad que empieza muy, muy temprano. Nosotros hicimos estudios ya hace bastantes años en los cuales mostramos, por ejemplo, que a los 5 años de edad, justo antes de que entren al kinder o al primer grado, dependiendo del país, un niño en promedio cuya madre tiene educación primaria incompleta o menos, reconoce solo una tercera parte de las palabras de las que reconoce un niño cuya madre tiene educación secundaria completa o más, en las mismas comunidades, en los mismos barrios. Entonces, es una cosa que empieza muy, muy, muy temprano y hay que atacarla desde muy, muy temprano. Hay que empezar, aún antes de que lleguen los niños a la escuela, hay que empezar con las familias, dándoles a las familias las herramientas para que puedan promover la estimulación de los niños, para poder promover el aprendizaje del lenguaje, entre otras cosas. Pero sea como fuere, estos niños ahora nos llegan al sistema educativo. Y es exactamente como usted lo dice, secretaria. Es mucho más difícil revertir posteriormente lo que no se hizo en su momento. Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver, entre otras cosas, simplemente con el proceso, si quieren, cerebral, de cómo se adquieren las habilidades y cómo se adquiere el conocimiento y cómo se adquiere las habilidades muy básicas, el lenguaje, las casi como, no matemáticas, sino antes de las matemáticas, reconocimiento de números, cosas por el estilo. Esto, si no se aprende en el momento en el que se debería de aprender, no se puede seguir aprendiendo lo que viene posteriormente. Entonces hemos hecho mucha investigación en la cual, por ejemplo, mostramos que en diferentes países a los niños les van promoviendo de grado a grado, a pesar, entonces a lo mejor te encuentras un niño que lo promovieron de primero a segundo, luego de segundo a tercero, pero que todavía no sabe lo que debería haber aprendido en primero. Entonces esto es un tremendo reto porque este niño en cierta manera está inhabilitado para seguir aprendiendo posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es una serie de cosas. La ciencia del aprendizaje básico es una ciencia que entendemos que está bien documentada, que está bien comprendida por los científicos, si quieren. No es un misterio cómo aprenden los niños en las primeras edades. Lo que pasa, lo que sucede en muchos países, yo no sé mucho sobre Colombia, obviamente, pero lo que pasa en muchos países es de que los métodos pedagógicos que tienen los docentes, que se les han enseñado a los docentes, no corresponden a la manera como deberían de aprender los niños en sus primeros años. Entonces, lo primero es, de alguna manera, conseguir que hagamos uso de la ciencia de tal manera que estemos enseñando a los niños de la manera correcta. Lo segundo, si me permite, secretaria, también es, una vez que esto es capacitar a los maestros para que verdaderamente estén implementando esto en el aula, de que no sea una cosa puramente teórica, sino que sea algo que están implementando en el aula. Y lo tercero, finalmente, es que tenemos que ver
¿cuáles son los maestros? Lo que decía yo anteriormente, que hay una tremenda desigualdad. Lo mismo ocurre a nivel de salón, de escuela y demás. Pero eso solo lo sabemos cuando medimos qué es lo que está pasando con los niños que están en diferentes escuelas, con los niños que están aún en diferentes salones dentro de la misma escuela. Yo hice una investigación hace muchos años ya en Ecuador, donde mostramos que hay mucha variabilidad entre escuelas, pero aún entre maestros dentro de la misma escuela. Pero eso solo lo sabemos si tenemos verdaderamente mediciones de qué es lo que están aprendiendo los niños en sus primeros años en estas. Y son mediciones formativas, no se trata de penalizar, sino se trata, miren, en este salón, al principio del año, estos niños tienen estos niveles de rezago. 3 meses después siguen teniendo. Entonces, ¿qué pasa con este salón? ¿Cómo le hacemos para que en este salón los niños aprendan más? ¿Qué pueden aprender los niños, el maestro de este salón, en relación al maestro del otro salón? ¿Qué pueden aprender una escuela? Por ejemplo, hay programas en Brasil específicamente en los cuales se hace como un emparejamiento de escuelas donde verdaderamente están funcionando las cosas con escuelas donde no están funcionando las cosas, y se hace como el emparejamiento de los directores de las escuelas. Entonces creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero hay que tomarse muy en serio este reto, secretaria. Sí, entonces, Norbe, voy a parafrasearlo un poquito. Digamos, tenemos como 3 cosas que tenemos que hacer. Una es aplicar la ciencia. Parece un concepto muy básico, pero claramente eso no se encuentra siempre en todas las aulas. La otra es que cuando aplicamos la ciencia realmente sea una metodología que se pueda aplicar, o sea, ¿cómo traduzco yo la ciencia? Y la tercera es buscar las desigualdades cuando se está aplicando la metodología que uno está aplicando y decir, bueno, ¿cómo encontramos ayudas, formas, apoyos para que todos pues logremos alcanzar los mismos objetivos y podamos disminuir esas brechas? Yo me salgo un poco del libreto y le cuento un poco de Bogotá. Bogotá es una ciudad que parece un pequeño país, es absolutamente diversa, es un reflejo del resto de Colombia, tenemos poblaciones de todas partes con todo tipo de características, sigue siendo una ciudad receptora de población del resto del país, y ahora tenemos además una recepción gigantesca de migración, particularmente venezolana, que pues hace que seamos una sociedad muy diversa. Y nosotros desde la Secretaría de Educación decidimos que nos teníamos que enfocar en los aprendizajes priorizados, en los aprendizajes fundamentales. ¿Y por qué en los aprendizajes fundamentales? Porque entendemos que sin ellos no se puede aprender nada más. Entonces estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes en lenguaje, en matemáticas y en ciencias. Sería muy interesante para nosotros que usted nos contara cómo, en esa gran experiencia que tiene alrededor del mundo, sobre todo en países como los latinoamericanos, con estas desigualdades tan grandes que tenemos y poblaciones tan diversas, cuáles han sido las experiencias de otros países exitosos en la aplicación y en la implementación de un cierre de brechas, de una nivelación específica y de aprender al momento adecuado también en el resto de Latinoamérica y en otros países del mundo, claro. Es una excelente pregunta, secretaria. Tenemos ejemplos tanto de América Latina como de otros países de fuera de la región, o de municipalidades o de estados, que a pesar de haber empezado con niveles muy bajos de aprendizaje de los niños, han conseguido verdaderamente pasar de estos niveles a niveles mucho más elevados en tiempos relativamente cortos. Y yo no de ninguna manera pretendo de que los ejemplos que haya en ciertos países son directamente aplicables, pero sí les puedo contar de unos pocos de ellos. Uno es el que le contaba hace un momento, que es el estado de Ceará, en Brasil. Brasil es un inmenso país, es un país también muy desigual a nivel geográfico, desigual a nivel individual. La pobreza, bueno, al igual que en Colombia, sí, hay en todas partes, pero la pobreza está concentrada en los estados más pobres, son los estados del noreste de Brasil. Y los estados del noreste, entre ellos, hay un estado que se llama Ceará. No es un estado pequeño, Ceará tiene, creo que son 10, 12 millones de habitantes. Entonces, un estado es casi como un pequeño país para muchos de los países de nuestra región. Ceará es entre los 3 o 4 estados más pobres de Brasil. Tenían los niveles de aprendizaje en cierta manera, que le correspondían a su nivel de ingreso, que le correspondían en el sentido que también tenían niveles de aprendizaje que eran entre los 3 o 4 peores de Brasil. Empezando hace ya alrededor de 15 años, primero en un municipio que se llamaba Sobral y después en todo el estado, decidieron que era la prioridad del gobierno estatal de Ceará
era revertir la falta de aprendizaje que tenían los niños desde las edades más tempranas. ¿Okay? Entonces, le voy a dar el resultado primero y luego le cuento qué fue lo que hicieron. Entonces, si uno mira la trayectoria de Ceará, pasa de ser, en Brasil hay, creo que son 30 estados, pasa de ser tiene el tercer peor rendimiento en Brasil en lo que se refiere a sus pruebas de aprendizaje, a 8 años después, a ser el tercer mejor. Imagínense, es como que si yo le dijera, mire, están muy mal los aprendizajes en el Chocó. Y usted me dice, sí, pero no me sorprende, el Chocó es súper pobre. Yo le dijera, sí, pero en 8 años el Chocó pasa a estar por encima, quizás no de Bogotá, pero ahí está, casi el nivel. Usted me diría, pero esto es increíble, ¿cómo lo hicieron? En un periodo relativamente corto, porque uno dice 8 años suena como, pero no, o sea, esto es una herencia histórica que tenemos, poder revertir algo así en 8 años es increíble. Entonces le voy a decir algunos de los secretos de lo que hicieron en Ceará. Yo he conversado mucho con los diferentes secretarios de educación en Ceará, que muchos de ellos pasaron luego al gobierno federal e implementaron políticas a nivel federal que tienen sus propios retos, pero conversé mucho con ellos y aparte hay una serie de estudios y que documentan exactamente qué fue lo que pasó. Lo primero es hacerlo una prioridad compartida para todo, o sea, que era como decir, la prioridad para Ceará en esta administración es bajar las tasas de no aprendizaje fundamental en lenguaje, en matemáticas y en ciencias. Esto es lo primero. Tenemos muchas prioridades, sí, pero esta es la prioridad para todos. Lo segundo es identificar aquellas áreas donde habían las mayores brechas dentro de Ceará. ¿Cuáles eran las escuelas que tenían las mayores brechas de aprendizaje dentro de Ceará? Y en verdad es bien interesante, secretaria, porque lo que uno encuentra es a veces uno piensa, ok, aún en Ceará, a lo mejor esto de aquí es Ceará, y piensa, ok, todas las escuelas pobres, nadie aprende en esta parte, pero no es así. Que en mucha frecuencia están una escuela al lado de otra, en la cual en esta escuela las cosas funcionan y en esta otra no funcionan. Entonces lo segundo fue decir, estas son las escuelas donde no está funcionando. Por las razones que sea, año tras año, estos niños en estas escuelas no aprenden, a pesar de que a 3 kilómetros o 1 kilómetro tienen otra escuela donde los niños en promedio sí aprenden. Lo tercero fue darles, y de nuevo, no pretendo de ninguna manera que esto sea directamente exportable, pero aún así me parece importante pensar qué fue lo que sucedió. Lo tercero fue decir, vamos a darles transferencias adicionales. En Brasil la educación está a nivel municipal, pero el Estado tiene algo de plata y dijo, vamos a enfocarnos en las escuelas con los menores niveles educativos y vamos a aumentarles los recursos, pero solo si mejoran en los niveles de aprendizaje en el tiempo. Y lo cuarto que hicieron después de eso fue también, bueno, no lo único, pero lo cuarto fue, dijeron, ok, a lo mejor una escuela quiere mejorar, pero no sabe cómo mejorar. Entonces vamos a darles una serie de material educativo y vamos a hacer lo que le acabo de explicar, que es emparejar. Entonces tienes una escuela aquí donde funcionan las cosas y una escuela al lado donde no funcionan las cosas. Vamos a emparejar a los directores de las escuelas, de ambas escuelas, y si mejora la escuela que en este momento está rezagada, le hacemos una transferencia adicional tanto. Exactamente. Entonces hay un incentivo realmente para que aprendan, hay un incentivo de la escuela que ya iba bien y también de la escuela que va mal para poder mejorar. Y se hicieron mediciones regulares, mediciones formativas, no una medición que cada 3 años te dice, sino para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Mire, secretaria, a pesar de que yo soy ahora economista, hice la carrera luego eventualmente en economía, y como lo digo, economista jefe en el Banco Mundial, yo empecé, después de la universidad, yo fui docente. Yo pasé 3 años en el aula. Pasé 3 años dando clases a niños entre 12 y 14 años de edad. Los maestros en su mayoría quieren hacerlo bien. A veces como que decimos, no, los maestros, ¿qué es lo que quieren? Quieren que sus niños aprendan. Pero en muchos casos no tienen las herramientas para verdaderamente poder hacer esos cambios. Y de lo que se trata es, por un lado, sí, de incentivarlos, porque sí, también hay maestros y maestros, hay maestros que nos aparecen en la escuela y lo que sea, pero verdaderamente se trata de incentivarlos, pero también al mismo tiempo darles estas herramientas que les permitan verdaderamente mejorar y mostrarles cómo va su trayectoria en el tiempo. Entonces, Ceará es un ejemplo, le puedo dar otros que verdaderamente consiguieron revertir, a pesar de esta restricción económica, consiguieron revertir
la situación de una pobreza de aprendizaje, como lo llamamos en el Banco Mundial, muy, muy profunda. Sí, ahí yo quisiera como rescatar dos cosas que me parecen muy interesantes, pues porque como usted lo dijo en su primera respuesta, digamos, esto no es una ciencia oculta. No sabemos cómo los niños aprenden y hay muchas experiencias que nos pueden enseñar que efectivamente no solamente aprenden, sino que se pueden reversar trayectorias, que se pueden cambiar rutas y destinos. Muy interesante en esta experiencia resaltar, y me queda obviamente en la tarea de hacer un análisis porque pues el tema de identificar a dónde están las mayores brechas, de volver el tema una prioridad, pues son cosas que pues tienen que estar en todas las recetas para lograr cambios significativos en el aprendizaje. Pero me parece muy interesante el tema de los incentivos en esta experiencia. Hay unos incentivos muy claros en términos de mayores recursos, no solamente por la focalización, sino por el mejoramiento, y no solamente a quien mejora, sino a quien acompaña el mejoramiento, que es lo que hace esto muchísimo más interesante. Pues me llevo esa experiencia enorme, me parece muy interesante, no la tenía tan clara, sabía que se había hecho cambios significativos, pero no tenía tan claro cuál había sido el procedimiento, y yo creo que hay cosas de esa experiencia que podemos efectivamente aplicar acá. Estamos haciendo una estructura en donde efectivamente la evaluación formativa pues juega un papel muy importante, y yo estoy 100% de acuerdo con usted que si uno le brinda las herramientas a los docentes, la mayoría de los docentes quieren que sus niños aprendan. Eso es un tema, digamos, eso es la clave del éxito de lo que ellos hacen, y no hay nada más gratificante dentro de esa labor que lograr eso. Una educación que te responde. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.